¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí es un gusto volverles a saludar y pues vamos a seguir trabajando con un poquito de estos videos tutoriales y en esta oportunidad, como ya pueden notar, vamos a hablar un poquito sobre el conjunto de los números racionales y las operaciones que yo voy a ejercer con ellos. Entonces, cuando estamos hablando de números racionales, ¿cómo lo podemos definir? ¿Cómo se nos hace más fácil definir? Tomemos en cuenta que el conjunto de los números racionales, perdón, dijimos que se representaba, va a ser mejor. Vamos a tomar en cuenta que se representaba con una letra Q y tenía siempre, habíamos dicho, una parte llenita o gordita, como solemos decirle, ¿verdad? Entonces, este es el conjunto de los números racionales con una Q y la definición de los números racionales es: números racionales siempre es de la forma A partido B, tal que, ¿sí? Tal que A y B pertenezcan al conjunto de los números enteros. ¿Sí? ¿Se acuerda que Z eran los enteros? Con la única salvedad, o sea, coma, la única aclaración, donde B no puede ser 0. Esa es la única característica que nosotros debemos considerar. Entonces, ¿qué es un número racional? Es esto. Un número racional siempre es de la forma A partido B, tal que A y B pertenezcan al conjunto de los números enteros y que B no sea igual a 0. Entonces ya habíamos hablado un poquito sobre ello, que siempre va a tener A partido B. Son dos cantidades que nosotros, bueno, ya dijimos que va a pertenecer a Z, o sea, puede ser que arriba sea positivo, abajo positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, ¿verdad? Entonces las combinaciones no importan porque ambos pertenecen al conjunto de los números enteros. Ahora, hablando propiamente de esto, vamos a trabajar o a conocer cuáles son las clases de fracciones, pero antes no vamos a dejar pasar que esto ya lo hemos hablado en la clase pasada sobre el numerador y sobre el denominador. ¿Qué significa cada uno de ellos? El denominador dijimos que eran las partes iguales, ¿sí? Eran las partes iguales en las que yo divido la unidad. El numerador es lo que tengo, se puede decir así, lo que tengo, lo que perdí, lo que gané, lo que me gasté, o más que todo va a ser la cantidad que va a estar puesta en cuestión, o sea, la que va a estar en discusión, ¿verdad? Entonces, eso es para que tengamos un poquito de idea y repasemos los conceptos de qué era un numerador y qué es un denominador. Ahora, las fracciones las puedo clasificar entonces en fracciones propias, fracciones impropias y también las fracciones mixtas. ¿Y cuáles son las propias, cuáles son las impropias y cuáles son las mixtas? Las propias es cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Como quien dice, las propias son aquellas que pues representan una parte de una unidad. Es como quien dice la formal, la que dio origen al conjunto de los números racionales. Porque si bien sabemos de las siguientes, la impropia y la impropia, pues ya no dan tanto origen. Aquí las propias son las originales, veámoslo así. Por ejemplo, 1 de 2, 3 de 5, 7 de 9. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos hablando que las fracciones nacen por la necesidad de representar una cantidad cuando no llega a la unidad? O sea, siempre va a ser menos a la unidad. Y aquí vamos a tomar en cuenta siempre otra observación. Una característica de las propias, aquí sería una de las características, es que el numerador es más pequeño que el denominador. Y aquí están los ejemplos: 1/2, 3/5, 7/9. Siguiente característica, que siempre toda fracción propia va a ser más pequeño que la unidad. Siempre. Aún así a ustedes les den, por decirles algo, un 500 partido 750, aunque la unidad la hayan dividido en 750 partes iguales, usted tenga a 500 de ellas, siempre va a ser más pequeño que 1, o sea, siempre va a ser menor a la unidad, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos con las fracciones propias. ¿Quiénes son las fracciones impropias?
Las fracciones impropias, la primera característica es que el numerador ahora es más grande que el denominador. Porque vamos a hablar ahora de, por ejemplo, 8 tercios. Usted a su unidad la dividió dentro de 3 pedazos, pero después resultó que usted tenía 8 de esos pedazos. O sea, entonces, si usted tiene, por decirle algo, su unidad, comúnmente nos acostumbramos a usar un círculo, está dividido en 3 partes, 1, 2, 3 partes iguales, pero esta es su unidad. ¿Qué pasaría si usted resulta ahora con 8 partes? Aquí ya van 6 y aquí va 9. Quiere decir que de estos 8 tercios usted tiene, bueno, vamos a cambiar un poco el color, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces se pasó de la unidad, pero aquí tendría una unidad, 2 unidades, 2 unidades y ¿qué? Sería 2 tercios de la siguiente. Entonces una impropia, por lo que ya vimos la condición, la segunda característica es que toda fracción impropia es más grande que la unidad, porque solo aquí sería una unidad y esta se pasa, ¿verdad? Entonces, ejemplos serían como la que está arriba de 8 tercios, por ejemplo, 5 medios, 20 treceavos, 50 28. Todos ellos son ejemplos de una impropia. Pasémonos a las mixtas. ¿Quiénes son las mixtas? Las mixtas, la primera característica que van a tener es que van a constar de una parte entera y una parte fraccionaria. Pero esta fracción tiene que ser propia. O sea, ustedes nunca van a ver una parte entera con una parte impropia. Ahí estaría totalmente incorrecto. Por ejemplo, 2 enteros, 1 medio. Quiere decir que tengo 2 unidades y la mitad de otra, pero esta, si se dan cuenta, es una fracción propia. Lo que les estaba diciendo es algo que no existe. Vamos a hacerlo mejor el símbolo. Algo que no existe sería 3 enteros, 4 tercios, por ejemplo. Miren, esta expresión no existe, no puede acompañarle al entero una fracción impropia, tiene que ser una propia. Y la segunda característica es que también toda fracción mixta va a ser más grande que la unidad. Por obvias razones va a tener varios enteros dentro de su parte entera, ¿verdad? Que solo aquí hay 2 enteros, fijo, ya se pasó de mi unidad, ¿de acuerdo? Entonces, como estas dos, si nosotros ponemos atención, voy a usar este lapicito, si ponemos atención a esta con esta, las dos comparten algo en común. ¿Y qué comparten ellas? Que las dos son más grandes que la unidad. Por esa razón podemos hacer una conversión de impropia a mixta, ¿de acuerdo? Entonces puedo hacer una conversión de impropia a mixta. ¿Y cómo se convierte entonces una impropia a mixta? Veamos un ejemplo, voy a usar este que está acá, el 5 medios. Cuando yo quiero expresar esta cantidad en mixto, lo que yo hago es dividir 5 dentro de 2. ¿Cuántos 2 caben en 5? Caben 2, por lo tanto 2 por 2 es 4, hago la resta y me sobra 1. El cociente es la parte entera, el residuo es el numerador y el divisor va a ser el denominador, o sea, sigue siendo el denominador. Por lo tanto, se escribiría la parte entera, que es un 2, el numerador, que es un 1, y el divisor, que va a ser 2. Por lo tanto, si usted escribe 5 medios y escribe 2 enteros, 1 medio, está hablando de dos fracciones que representan la misma porción. Por lo tanto, se consideran fracciones equivalentes, porque en ambos casos representan lo mismo. Si, veámoslo así rapidito, tengo por ejemplo 5 medios, quiere decir que son 5 mitades. ¿Mitades de qué? De lo que usted quiera. Entonces aquí tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4
y aquí voy a tener la quinta mitad. Pero esto que incluye que esta fruta o lo que sea su unidad va a ser dos cantidades enteras y la mitad de otra. Entonces 2 enteros, 1/2. Y aquí creo que no basta hacer la parte simbólica porque dice 2 enteros, aquí están 2 enteros y la mitad de otro. Y ahí está, que sigue siendo entonces la misma cantidad. Espero que estemos de acuerdo con eso. Igual lo vamos a repasar en la clase si es que usted necesita algunos otros ejemplos para la concepción. Y ahora también vamos a la conversión de una mixta a una impropia, porque si puedo pasar de impropia a mixta, también puedo pasar de mixta a impropia. Veamos este mismo ejemplo, 2 enteros, 1/2. ¿Qué va a pasar ahí? Dice que nosotros vamos a multiplicar la parte entera por el denominador. 2 por 2, 4. Le voy a sumar el numerador, que va a ser 5. Escribo el 5 y mucho ojo porque este 2 solamente se copia, ¿sí? Entonces 2 enteros 1/2 es equivalente a 5 medios, y ese es el proceso de la conversión de una fracción mixta a una impropia. Espero que este video les haya servido. Lo vamos a seguir siempre retroalimentando en el momento de la clase síncrona.